El área sombreada de esta figura es 22,82 unidades cuadradas. Impresionante. Vamos a demostrarlo. Pongan mucha atención que la diagonal de este cuadrado pequeño es 5 y la diagonal de este cuadrado grande es 9. En este momento van a desaparecer porque le vamos a dar la vuelta a la figura. Muy bien. Ahora van a aparecer de nuevo por aquí, pues recuerden, la diagonal del cuadrado grande era 9 y la del cuadrado pequeño era 5. Desaparecemos el área sombreada por un momento y van a aparecer los puntos centros tanto de este círculo pequeño como del círculo grande, que más o menos se encuentra por aquí, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a trazar el radio del círculo hasta este punto de tangencia. Fíjense, desde aquí hasta acá. Y a este radio pues del círculo pequeño, que es el que queremos encontrar su área, lo vamos a llamar R minúscula. Muy bien, por aquí también tenemos otro punto de tangencia, así que también vamos a trazar una línea acá y esto también va a ser R. Por aquí se van a formar 90 grados porque estamos uniendo el radio pues a una línea tangencial. Y por aquí sucede lo mismo, también hay 90 grados porque estamos uniendo el radio con una línea tangencial. Y pues se nos forma un cuadrado porque esta línea va a ser paralela a esta línea. Entonces esta línea también es R y esta línea también es R. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a trazar la diagonal de este cuadrado de aquí. Trazamos la diagonal y pues nos queda de esta forma. Ustedes estarán de acuerdo que aquí hay 90 grados. ¿Cómo lo sabemos? Porque la diagonal divide los 90 grados que teníamos aquí en 45 aquí y 45 acá. Por lo tanto, 45 y 45 pues nos dan 90 grados. Muy bien. Lo que vamos a hacer en este momento es encontrar la distancia de esta diagonal. Fíjense, esto de aquí se forma un triángulo rectángulo con esta línea de aquí y con esta línea de acá. ¿Cuánto mide esto? Pues mide R, ya habíamos dicho, porque es paralela a esta de aquí o esta es paralela a esta, ¿no? Entonces podemos encontrar la hipotenusa de este triángulo rectángulo utilizando Pitágoras. Sabemos que la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de un lado al cuadrado más el otro lado también al cuadrado. Muy bien, la hipotenusa va a ser igual a R cuadrado más R cuadrado. Los dos son R, ¿no? Entonces tenemos R cuadrado más R cuadrado. Fenomenal. Tenemos que la hipotenusa es igual a R cuadrado más R cuadrado, que es 2R cuadrado. Sacamos la raíz cuadrada de R cuadrado y obtenemos que H va a ser igual a R raíz cuadrada de 2. Fascinante. Tenemos ya por aquí la hipotenusa, que era la diagonal de este cuadrado, ¿sí? Va a medir R raíz cuadrada de 2. Muy bien. ¿Qué les parece si a esta hipotenusa la llamamos X para no confundir pues los datos? Entonces por aquí tendríamos X, por aquí también X y por aquí también X. Fenomenal. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a trazar una línea, fíjense, desde el centro del círculo grande hasta este punto tangencial entre el círculo pequeño y el perímetro del círculo grande. Siempre que hacemos esto, pues va a pasar esta línea por el centro del círculo, ¿sí? Muy bien, este es un teorema pues de círculos tangenciales. Muy bien, entonces ponga mucha atención que desde aquí, desde el centro hasta acá, pues va a ser R también porque es el radio, ¿no es cierto?, del círculo pequeño. ¿Y qué pasa? Pues que desde aquí hasta acá es el radio del círculo grande. ¿Y cuál es el radio del círculo grande? Bueno, vamos a ver. Tenemos que la diagonal, fíjense, es la suma de toda esta línea, que por aquí tenemos 9 y por aquí 5. Entonces la diagonal es 14. Por lo tanto, la mitad vendría a ser el radio, es decir, 7. Toda esta línea de aquí mide 7. Si le quitamos este pedacito de aquí, que ya se borró, pues nos queda que esto de aquí es 7 menos R. Vamos a anotarlo por aquí. Esta línea de aquí es 7 menos R. Muy bien. Esta línea de aquí es X, que ya tenemos el valor. Y vamos a ver esta línea de acá abajo cuánto es. Pónganle mucho ojos que si aquí es el centro del círculo grande, entonces desde aquí hasta acá debe haber 7, porque eso dijimos que era el radio. Y desde aquí hasta acá también debe haber 7. Pero como hasta aquí y hay 5, entonces este pedacito de aquí tiene que valer 2. Fantástico. Y pónganle mucho ojo a este triángulo rectángulo de aquí, que por aquí tenemos pues 90 grados, por eso sabemos que es un triángulo rectángulo. Vamos a utilizar una vez más el teorema de Pitágoras. Sabemos por Pitágoras que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los dos lados al cuadrado cada uno, ¿no? Entonces, ¿quién es la hipotenusa? Es 7 menos R.
Anotamos por aquí 7 menos r, todo esto al cuadrado. Igual, al lado a puede ser este lado, puede ser este lado. Vamos a decir que este lado es el lado a. 2 al cuadrado. Más el lado b, pues ese sería x, que mide r, raíz cuadrada de 2, y esto al cuadrado también. Muy bien, vamos a desarrollar esto de aquí. Tenemos un binomio al cuadrado que se desarrolla de la siguiente manera. El primer término al cuadrado sería 7 al cuadrado, que nos da 49. Menos el doble producto del primero por el segundo, vamos a poner directamente el primer término por el segundo término, y por 2 nos dan 14r. Muy bien, y más el segundo término al cuadrado, que sería r cuadrado. Por aquí tenemos 2 al cuadrado, que nos da 4, más r al cuadrado, y pues la raíz cuadrada de 2 al cuadrado se simplifica el índice con el exponente y nos queda 2. R cuadrado por 2, o podemos escribirlo como 2r cuadrado. Vamos a escribirlo así. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, vamos a pasar todo al lado derecho, y del lado izquierdo no vamos a dejar nada. Entonces del lado izquierdo nos queda 0, y del lado derecho nos queda 4 más 2r cuadrado, y luego menos 49, y luego este 14 pasa como positivo, 14r, y este r cuadrado pasa como negativo. Muy bien, vamos a ir sumando términos semejantes, ¿sí? Tenemos 2r cuadrado, y r cuadrado pues nos da una r cuadrado. Luego tenemos por aquí 14r, vamos a anotarlo por aquí, 14r, y finalmente tenemos 49 negativo y 4 positivo. Eso nos da menos 45. Fantástico, vamos a aplicar en esta ecuación cuadrática la fórmula general para las ecuaciones cuadráticas. Borramos esto y luego lo revisamos, ¿sí? Entonces sabemos pues que la ecuación es, vamos a anotar por aquí, r1,2 igual a menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac, todo esto sobre 2a. Muy bien, ahora vamos a aplicar aquí estos números que tenemos aquí. R1,2 va a ser igual a menos b. B es el término que acompaña a la r, así que es 14. Más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, b ya habíamos dicho que es 14, nos queda 14 al cuadrado, menos 4 por a. ¿Cuál es a? A es el término que acompaña a la r cuadrado. Como no hay, se sobreentiende que es un 1. Pero pues el 1 podemos multiplicarlo o no. Y luego multiplicado por c, que c es el término independiente, que es menos 45. Fascinante. Todo esto dentro de la raíz, ¿no? Y todo esto sobre 2 veces a. Pero a es 1, ya habíamos dicho, ¿no? Muy bien. Tenemos entonces por aquí que r1,2 es igual a menos 14 más menos la raíz cuadrada de 14 al cuadrado, que es 196. Luego tenemos por aquí menos por menos, que nos da más. Y tenemos 4 multiplicado por 45, que nos da 180. Muy bien, todo esto dentro de la raíz. Y todo sobre 2. Vamos a anotarlo por aquí, ya tenemos por aquí. Vamos a tener que, x no, era r1,2 va a ser igual a menos 14 más menos la raíz cuadrada de 196 más 180 es 376. Muy bien, todo esto sobre 2. Y por aquí vamos a tener pues que 376 lo podemos descomponer. Vamos a anotar por aquí r1,2 igual a menos 14 más menos 376 se puede descomponer como 4 por 94. Y pues de aquí sacamos la raíz cuadrada de 4, que nos da 2. Y dentro nos queda pues este número, que es el 94. Vamos a ampliar esta raíz para poder escribir el 94. Este 2 lo podemos pues distribuir para cada término. Me queda distribuido aquí y me queda distribuido acá. Por lo tanto vamos a tener que R1, ya vamos a poner la solución de R1, vamos a utilizar aquí el más, ¿sí? 14 dividido para 2 es 7, nos queda menos 7 más, por aquí se simplifica el 2 con el 2 y nos queda solo la raíz cuadrada de 94. Esta sería la solución 1, R1, y R2 vendría a ser lo mismo pero aquí con menos. Menos 7 y menos raíz cuadrada de 49. Ahora, las dos no son soluciones para nuestro ejercicio, pero sí para la ecuación cuadrática que tenemos aquí. Ahora, ¿cuál será solución para nuestro ejercicio? Pues es un poco obvio, ¿no es cierto? Porque por aquí tenemos dos negativos
y si lo sumamos nos va a dar un número negativo también. Por lo tanto, esta solución no es. Tiene que ser esta solución de aquí. Menos 7 más raíz cuadrada de 94 es el radio de nuestro círculo, y con esto ya podemos encontrar el área sombreada. Vamos a borrar por aquí esto de aquí y vamos a encontrar ya el área sombreada. Muy bien, el área sombreada va a ser igual a pi por radio al cuadrado, porque pues estamos hablando del área de un círculo, ¿no? Entonces tenemos que el área sombreada es igual a pi. ¿Y cuál es el radio? El radio es esto de aquí. Vamos a poner primero el término que está positivo. Raíz cuadrada de 94 y menos 7. Y esto está al cuadrado porque es el radio al cuadrado. Tenemos por aquí el área sombreada igual a pi. Y por aquí la raíz cuadrada, tenemos un binomio al cuadrado. Vamos a desarrollarlo. La raíz cuadrada de 94 al cuadrado es 94. Muy bien. Menos el doble producto del primero por el segundo sería menos 7 por 2, que nos da 14. Y por raíz cuadrada de 94. Muy bien. Y más el segundo término al cuadrado, que nos da 49. Fenomenal. Tenemos por aquí entonces que el área sombreada, señores, señoritas, damas y damos, es pi, y sumamos 94 más 49, que nos da 143 menos 14 raíz cuadrada de 94. Esto de aquí, señores y señoritas, es ya el área sombreada. Fascinante. Y también vamos a dejar por aquí el área sombreada aproximada, porque este es el área sombreada exacta. El área sombreada aproximadamente es, como lo teníamos al principio, si ponemos esto en la calculadora, nos da 22,82 unidades cuadradas. Fantástico. Déjame saber en los comentarios si te gustó el video, y no olvides de suscribirte y darle un like para que no te pierdas del próximo desafío. Nos veremos en otra ocasión. Chau, chau.